¿Se ha enamorado de alguna alumna? Qué buena pregunta. No, es que es una pregunta extraordinaria. Porque Y en toda esa larga trayectoria de docencia. es que sí, o sea, a ver, si me he enamorado de una alumna, pues yo creo que sí. Sí, me enamoré de una alumna que hoy es mi esposa. Vaya, Ahí. concreto, el profe. Esto creo que hay que contar sí. más a fondo, o sea, no vale que esté así al aire nada más. Ah, ya. Bueno, si no vuelvo ya regreso, no ves, sí. Pero volverá. Bienvenidos camaleones a un podcast más del ISMAC. En esta ocasión tenemos el capítulo 5. Quiero presentarles al ya conocido Tío Bicho y en esta ocasión tenemos a nuestro flamante invitado, el ingeniero Mauricio Vázquez, por el cual vamos a darle un grandioso aplauso. Bienvenidos una vez más. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, por estar siempre en contacto con nuestras redes sociales. Qué gusto tenerle aquí, profe Mauricio, un flamante colaborador del Instituto ISMAC. ¿Cómo ha pasado? Cuéntenos un poco cómo han transcurrido estos días. Cierto, camaleones, vamos a topar varios temas, pero en honor a que fue el día del maestro, del profesor, vamos a ahondar en ese tema. Entonces, ¿quién más que un ilustre profesor del Instituto ISMAC para conversar varios temas, tanto de la parte como estudiante y de la parte como profesor? Gracias, W, y gracias por lo de flamante y lo de ilustre también. ¿Sí? No sé cómo se combina eso, pero bueno, flamante y ilustre. Pero chévere, no, gracias por la invitación y también por la oportunidad de conversar acá con las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Para nosotros siempre es un gusto el poder contactarnos, el poder conversar, el poder hablar y el poder de alguna manera transmitir ideas pues que definitivamente nos ayudan también a interrelacionarnos con las personas. Con respecto a la pregunta tuya, bueno, ayer 13 de abril se festejó el Día del Maestro, el Día del Docente. Creo yo que esta es una de las profesiones, diríamos que es una mezcla entre gratificante, ¿sí? Y también en algunos casos un poco especial en el sentido de que tú tienes la posibilidad, para mi modo de ver, tú tienes la posibilidad de influir en las personas, tienes la posibilidad tú de marcar inclusive la vida de las personas. Porque cuando nosotros hablamos de un educador, es una persona que tiene que tener esa capacidad de influir, tiene que tener primero, para mí, la vocación. O sea, yo creo que una persona que se dedica a la docencia, muy aparte de tener los conocimientos técnicos, prácticos, creo que también tiene que tener ese don, ¿no es cierto? O sea, yo creo que tiene que tener esa chispa, porque bueno, me saludo, no saludo antes. Ya estaban haciendo la conversación allá los dos, ya a un lado, y así como que bueno. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno, sigamos con la conversación ya que estamos. Sí, yo creo que es muy importante que un profesor tenga como que esa sal, por así decirlo. Porque creo que a todos nos ha pasado de que hemos tenido profesores de los que son de los típicos aburridos. Sí. Es como que te metes a clases y el profesor solo habla y tú viéndole ahí a través de la webcam. Y bueno, ahora que estamos Y ahora como estamos temas aquí, virtuales. bueno, yo cacho que el Mauri es uno de los profes más carismáticos, por así decirlo, dentro del ISMAC. Dentro del ISMAC tenemos profesores bastante bacanes, pero el Mauri es como que de las clases que le he visto un poquito, es de los que más llevan ahí la posta en esta parte. Y dime, ¿qué tal es esta dinámica, sobre todo en esta parte de pandemia, hablando por ahí? Bueno, a ver, hablando de pandemia, el efecto fundamental es que nosotros hoy tenemos que dar clases ya no de forma presencial. Cuando tú dabas clases de forma presencial era muy sencillo establecer ese contacto visual con las personas, ¿no? El poder saber si te están o no te están atendiendo. Claro. E inclusive si de pronto por ahí alguien está distraído, hacer algún tipo de estrategia como para captar la atención de las personas. Ahora en cambio tú estás hablando del computador. Claro. Y en algunos casos tú no sabes si la gente está o no está conectada. Y los que activa la cámara. Y los que dicen, profe, sabe que mi cámara se dañó, no puedo. Y están haciendo ejercicio ahí. Claro. No, es la típica. Cuando tú, por ejemplo, preguntas a alguien, le preguntas por el nombre, no sé si algunas personas a lo mejor están haciendo otra cosa. Y cuando de pronto escuchan el nombre, se ponen en la computadora. En la computadora. Profe, disculpe, no le escuché la pregunta. Profe, no, estaba un poquito entrecortado, ¿me puede repetir la pregunta? Claro. Sí. Entonces, de alguna manera creo yo que, bueno, a todos nos ha afectado, sí, definitivamente a todos nos ha afectado, pero créeme que en el caso particular de nosotros como Instituto ISMAC,
corrimos con una suerte, ¿sí? Por el hecho de que nosotros estábamos precisamente en la época antes de la pandemia haciendo una transición de una plataforma a otra plataforma. Sí, sí, sí. Justamente porque nosotros estábamos trabajando en sacar carreras en línea. Entonces, al sacar carreras en 100% línea, en entonces sí, exactamente, nos estuvimos preparando para nosotros dar clases virtuales. Y entonces, justo vino la pandemia y, pues, coincidencialmente, nosotros estuvimos preparándonos, sin saber, por supuesto, pero sí, de alguna manera, pues, este cambio sí nos cogió en algo preparados, por lo menos. Sí, porque he escuchado casos de gente conocida, amigos, familiares, que tal vez con sus instituciones o los lugares donde estudiaban no tuvieron ese caso de que sus profes, la institución como tal, esté preparada para eso. Entonces, para el tema alumnos fue un bajón total. Sabemos que mucha gente dejó de estudiar, no se matricularon, pero en el ISMAC, como fieles testigos, sabemos que obviamente algunas personas desertaron, pero la mayoría sí está aún en la lucha, porque no es que ha pasado la pandemia, aún no estamos en una normalidad, pero están ahí todavía estudiando. Claro, de hecho... Uy, se cayó el micrófono. Se Producción, se desmayó el micrófono. De hecho, se cayó el micrófono. Ya, ahí está. Vamos. Entonces, bueno, como les decía, de hecho hay algo muy interesante, porque cuando nosotros recién estábamos en este proceso de lo que es la pandemia, ¿no? Hubo mucho escepticismo. Había muchos Claro. que dijeron, no quiero estudiar, queremos nosotros dejar pasar este semestre. Eso para entrar en el es que hay gente que decía que pase esto y pensamos que iba a ser de un semestre esta pandemia y vemos que es para largo. No, pues. Y recientemente se contactó un estudiante, y esto fue algo muy curioso, ¿no? En el que dijo, mira, profe, yo en realidad estaba esperando que pase la pandemia para matricularme, pero ya vi que mis compañeros están por graduarse. Por graduarse. Así es que no sea malito, queremos volver a matricularnos. Entonces sí, en realidad yo creo que esto que pasó nos afectó a todos y por supuesto a la docencia también nos ha afectado, ¿sí? Creo yo me pongo a pensar en docentes que probablemente hemos tenido que vivir varias transiciones. Yeah. Sí, yo recuerdo cuando yo estudiaba, pues no teníamos computadoras como hoy lo tenemos. Claro. Entonces, Eso es básico. La generación X, a la que pertenezco yo, tuvimos que vivir varias transiciones. Y de pronto, pues, esta última transición hizo que sea mucho más acelerado todo. Y bueno, yo creo que en forma general los profesores del Instituto ISMAC, y mi reconocimiento precisamente a los profesores y mi saludo por el Día del Maestro, yo creo que ellos han hecho un esfuerzo extraordinario para poder adaptarse, para poder acoplarse a las nuevas tecnologías y para sacar provecho de ellas. Porque yo estoy convencido de algo, ¿sí? Y eso suelo decirlo yo. Lo importante no es lo que nos pasa, sino la forma como nosotros reaccionamos ante lo que nos pasa. Adaptarnos, ser camaleones. Sí, adaptarnos, ser camaleones, aprovechar las oportunidades. Claro. Es que ante una adversidad tienes dos opciones. O le ves la parte negativa o tratas de buscar algo positivo. Claro. Entonces depende de ti qué es lo que quieres sacar de eso. Si sacas a lo mejor una experiencia, un aprendizaje, y puedes sacar algo positivo de todo. Yo estoy convencido que de todo podemos sacar algo positivo. Sí. Estamos viendo, pero ahorita, a ver, no nos movemos un poquito de la gente. Enfoquémonos un poquito, a ver. Ya. Queremos saber quién es Mauricio Vázquez. ¿Quién es Mauricio Vázquez? ¿Dónde empezaste? ¿Por qué te hiciste profesor? ¿Cuál fue ahí el chance? Cuéntanos un poquito más de tu vida. ¿De dónde nació esa pasión por la docencia? ¿De dónde nació la pasión por la docencia? Bueno, yo creo que eso fue algo que se fue descubriendo en el trayecto de mi vida como tal. De hecho, yo siempre he sido una persona como un poco, ¿qué digamos? Tímido, tal vez introvertido. Y aunque ustedes no lo crean, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar en público, de dar las conferencias que ventajosamente he tenido esa suerte, cuando yo les he dicho que soy un poco introvertido, la gente no me cree. Sí, es que no parece. O sea, con esa calidez con la que hablas con la gente ahorita, por ejemplo, como que dices introvertido, no parece. Tengo que recalcar que de todos los profes a los que hemos grabado y por situaciones de trabajo hemos hecho entrevistas y que literal se nos descargan 2 baterías, se nos acaban los flashes y no logramos grabar un video de 1 minuto. El profe es como que ya. De unita. Sí, es bien chistoso. Solo el Denis y el Mauri son los únicos que sacan el video, sea de 1 minuto, sea de 5 minutos, en una toma. Ajá. O bueno, ya digamos máximo unas 2, ya, exagerado. Ya 3. 3 ya. Fluye nomás, o sea, solo fluye y eso es algo súper chévere porque obviamente nos ha tocado profes, inclusive con nosotros, como la otra vez les contábamos que hemos tenido que hacer 80 tomas para un video de 30 segundos. De 30 segundos. Aquí el profesional, aquí. No, y como les decía, y retomando lo que tú decías,
Entonces, cuando yo estaba en el colegio, no es que me gustaba hablar en público, no es que yo era wow, popular o algo por el estilo. Pero ya más bien cuando yo empecé a trabajar, ¿sí? Empecé a trabajar en ventas. Y yo vi que era algo que pues, a uno pues, necesitas interactuar con las personas. ¿A qué edad pasó esto, profe? Estamos hablando de 19 años, cuando yo estuve recién graduado del colegio. Entonces empecé a trabajar en ventas. ¿Qué vendías en ese momento? Yo vendía algo que es muy difícil de vender, libros. Decían en esa época que el que vende libros vende todo. Claro. Y es cierto, porque uno tenía que tener una capacidad de persuasión para poder vender libros que pues en realidad te sirve para cualquier o vender cualquier otro producto. Entonces, de eso yo vi la necesidad de estudiar marketing. Entonces yo empecé a estudiar marketing, estudié marketing, me gustó muchísimo. Y ya cuando yo era estudiante mismo, ya empecé también a dar charlas, conferencias, e inclusive donde antes yo trabajaba en la venta de libros, en esa empresa yo empecé a dar cursos de ventas, empecé a dar charlas de motivación. Entonces como que empecé a foguearme. Y más o menos en esa época, cuando yo ya me gradué de la universidad, cuando pues me enteré del Instituto ISMAC. Claro. Y entonces mi hermana me dijo, ¿sabes qué? En el Instituto ISMAC dan marketing. ¿Por qué no vas a ver si es que de pronto das clases? Porque sí me gustaba. Entonces, cuando yo fui ahí, el ingeniero Marco Calvache, el promotor del instituto, cuando él recién me conoció, me vio en esa época joven, ¿no? Tenía como 29 años en esa época, y él así me vio como un poco escéptico. Me dijo, ¿seguro que dando clases? Le digo, sí. Le digo, pero ojo, dice, aquí hay estudiantes que son mayores que usted. Y entonces me acuerdo de él, o sea, dijo, Marco Calvache papá, ¿no? Marco Calvache papá. Catalón, sí. Entonces me acuerdo que él dijo, bueno, vamos a dar una clase, y yo sí me había preparado. Claro. Dijo, vamos a dar una clase, y dije, bueno. Y entonces, ¿de qué hay que dar? De ventas. Entonces vi de ventas, dio la clase, y a partir de ahí, pues son de eso ya prácticamente 21 años que estoy dando clases en el instituto, y que para mí ha sido o sea, tú estás desde el bien mero inicio del Instituto ISMAC. Sí, cuando nació el instituto. Claro. También has visto esa transición gigante que ha tenido el tema del instituto. Desde luego, o sea, yo viví literal, como suele decir a veces Marco, ¿no? Cuando en realidad éramos probablemente más profesores que estudiantes. Cuando las oficinas estaban justo en esta calle Gonzalo de Vera, pero en la otra donde ingresaban antes los buses de Tumbaco, ahí en el segundo piso, frente de la panificadora, ahí era el instituto. Ahí, pues en unas oficinas se arrendaban, y ahí nosotros empezamos a dar clases. Pero créanme que en realidad para mí ha sido una experiencia súper gratificante, porque si hay algo que yo he rescatado del Instituto ISMAC y que todavía trasciende hasta en la actualidad, es la mística que el ingeniero Marco Calvache dejó. O sea, esa herencia que él ha dejado ha trascendido a la actualidad. Hoy hemos crecido muchísimo, somos más de ya 1.200 estudiantes, pero la mística sigue siendo la misma. Entonces esa idea de ayudar a los estudiantes, de hacer que las personas puedan acceder a una educación de calidad, pues sigue en pie, y creo yo que más bien se ha ratificado en la actualidad. Claro, qué bacán que tengas, pero ya metiéndonos un poquito más, metiéndonos más, ¿qué tal fue tu primera clase como profesor? O sea, no sé si es que habrá sido coincidencialmente tal vez la primera clase que hice aquí en el instituto, sino la primera clase como profesor. O sea, ya contratado, ya sí. Con todo. Bueno, yo las primeras clases que di no di necesariamente en el instituto, yo di en un colegio. Y daba clases de contabilidad. ¿De aquí de Tumbaco, de la parroquia, o en otro lado? No, en otro lado. Justamente donde yo estudiaba, la universidad donde yo estudiaba, también tenían un colegio. Entonces yo empecé dando clases en el colegio. Daba clases de contabilidad. Y para mí era gratificante, pero fue también una experiencia muy interesante, porque yo estaba dando clases a sexto curso y daba contabilidad. Y el hijo del rector de la universidad estaba ahí estudiando en el colegio. Era alumno mío. Sí, era alumno mío. Y era el típico que tú piensas que porque eres el hijo del rector. Ya me imagino el tipo de. Sí. Y no, de muchacho que era. Y en realidad él se quedó secretario conmigo. Y se quedó. O sea, se quedó ya por vago mismo. Sí, claro. Por confiado, creo yo. Confiado, sí. Y me acuerdo que él después no es que me dijo, profe, ayúdeme, no, porque él sabía que como yo sí tenía contacto con el rector, entonces yo tampoco le iba a pasar la nota por pasar. Pues. Eso, bueno, nunca ha sido así, ¿no? Entonces yo recuerdo que esa fue una experiencia muy interesante, porque ya se pueden imaginar el rector, el dueño de la universidad, con su hijo en el colegio,
me imagino cómo le recriminaría, ¿no? Así de, Claro. haces quedar mal ahí. De ley. Claro. Es que claro, como dicen, en la puerta del horno se quema el pan. Sí, o en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. O algo por el estilo. El hijo del rector es el más vago del curso. Exacto. Entonces, no, pero créete, o sea, para mí, experiencias gratificantes sí. Cuando tú, creo que la primera clase casi siempre te va a dar nervios, ¿no? Claro. Y como yo a veces les suelo decir a las personas cuando a veces me dicen, "Ay, ¿cómo puedo hablar en público?" Yo les digo una cosa muy importante. Oiga, no es que no tengas nervios, el secreto no está en no tener nervios. Claro. El secreto está en saberlos controlar y no dejarse controlar por los nervios. Ujú. Tú puedes tener 20 años dando clases y si de pronto vas a enfrentarte a un público que no conoces, vas a sentir nervios. Obviamente. Entonces, la idea no es que no sientas nervios, sino que puedas controlar esos nervios y no permitir que esos nervios te controlen a ti. O sea, para mí ese es creo que una de las claves. Bacán. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Top 5 consejos para hablar en público. ¿Sí o qué? Top 5, a ver. Que utilice usted y le ha funcionado. Sí, a ver, yo creo que uno de los principales es la preparación. Preparación, número 1. Es que tú no puedes tratar de hablar de algo de lo que no sabes, de lo que no estás preparado. Ya. Entonces, lo primero, inclusive lo que te brinda seguridad a ti mismo es la preparación. Ok. Entonces, cuando tú estás preparado, sientes seguridad para poder transmitir lo que quieres transmitir. ¿Ya? La otra, precisamente, es esa, la seguridad. Tú debes tener Seguridad. Sí, es dos, seguridad. Tú debes tener seguridad en ti mismo. Debes tener seguridad en la forma en la como tú vas a hablar, en lo que vas a decir. Entonces, esa seguridad se transmite. Ajá. ¿Sí? Entonces, para Contagia mí es eso. muy importante. Contagia a la persona que Es ve. que te das cuenta cuando alguien está seguro de sí mismo o cuando alguien no está seguro de sí Claro. mismo. Y es más, cuando alguien está seguro de sí mismo tiene autoridad. Ujú. ¿Ya? Y esa autoridad, pues precisamente se puede evidenciar. Entonces yo creo que esa es otra cosa muy importante, ¿sí? La otra es que cuando tú vayas a hablar en público, no mires directamente a las personas. Ya. Sí, a mí me recomendaron es que mires de la cabeza de la última persona hacia arriba, de tal manera que tienes como una visión global. Entonces no te estás fijando específicamente en que alguien te hizo una mueca. Porque ya alguien le hace una cara y Te puedes así se desconcentrar. te Claro, olvidó te lo que decías. desconcentras de unita y sí, es Exactamente. de eso, claro. Exactamente. Y otra de las recomendaciones que yo daría para hablar en público, ya te esta. Sí, no mirar a una persona. Mirada global. Mira a la cámara. Sí, sí. Ya. La otra que considero que también es muy importante es no hablar en un mismo tono siempre. Ya. O sea, es muy importante a veces alzar la voz, bajar la voz, aumentar el ritmo o en algunos casos bajar el ritmo. 3. Modulación de voz. Sí, modulación de voz. Ritmo de voz. De hecho, inclusive cuando tú quieres llamar la atención, a veces no tienes que alzar la voz, Ya. sino bajar la voz. Ok. Por ejemplo, si yo les quise decir, ¿saben que les quiero contar algo? Entonces la gente, exacto, como que, sí, sí, ¿qué, sí. qué dijo? ¿Qué? Así. ¿Qué es que dijo? Vea. Ah. Sí, ese sería el 4, ¿no? Y tenemos un 5, la expresión corporal. 5. Expresión corporal. La expresión corporal. Tienen es que muy estar importante. guapos. Bueno, no creo que sea. Para algunos creo que es visión imposible. De hecho, yo diría que tal vez, si es que tienes, o sea, puede que haya la ocasión de que tal vez es que tienes algo mal en ti, por ejemplo, tienes la bragueta abierta, alguna vaina así, puede que veces llames sí más la pasa. atención inclusive que algo que no esté bien, o sea, que esté bien todo. Puede ¿no? ser, pero ahí hay un principio. O sea, la idea es que cuando tú vas a dar, por ejemplo, una charla, un curso, una conferencia o algo, tu objetivo es transmitir algún mensaje. Entonces, tampoco es bueno tener demasiados distractores. Ya. Por ejemplo, si tienes una corbata ahí con una bailarina y que está la bailarina para aquí para acá, la gente va a ver la corbata, pero no vas a transmitir Claro. el mensaje. Entonces, a eso me refiero. O sea, la expresión corporal te ayuda a transmitir las ideas que tú quieres transmitir. Entonces, para mí es muy importante también la expresión corporal. Ok, entendido. Y, pues, un sexto, tratar de interactuar con las personas. Ya, es muy importante, creo. Es Claro. muy importante. Preguntar, hacer que la gente te pregunte, de alguna manera, pues, hacer que las personas inclusive imiten un lenguaje corporal. Todo eso es parte fundamental cuando tú quieres transmitir algo. Yo tengo una consulta, por ejemplo, que a mí me ha pasado de manera personal cuando me ha tocado dar una exposición o hablar frente al público, que a veces uno, por más que practique o algo, yo creo que sí se le complica bastante como que tratar de calcular el tiempo. Por ejemplo, digamos, tengo una defensa que me dan 30 minutos y a veces uno en tratar de hablar todo lo que tenga que hablar, a veces le falta o a veces le sobra. Entonces, es bien complicado ese tema de mentalmente tratar de calcular cuánto estás hablando, si te falta, si te sobra.
¿Cómo ha manejado usted eso, por ejemplo? Es que bueno, yo creo que eso se va dando un poco con el tiempo y con La experiencia. Porque yo recuerdo que para la primera o la segunda clase que yo tuve que dar, sí tuve que dar 3, 4, 5, 6 veces la clase al espejo. Y ver cuánto me demoro y ese tipo de cosas. Porque ahí tú te vas dando cuenta. Ya con el tiempo uno ya más o menos se va como que adaptando. Ya casi es innato, natural. Sí, por ejemplo, yo también predico en una iglesia. Entonces, a mí siempre me dicen, tanto tiempo tienes para predicar. Claro, exacto. Y yo ya en mente tengo la idea más o menos cómo transmitirla. También tengo ya los puntos secuenciales. Ajá. Entonces, ya tú, no es necesario que estés todo el tiempo viendo el reloj, ¿no? Claro. Porque ya mentalmente tú preparaste un tema para tanto tiempo. Ajá. Entonces, tú ya vas calculando mentalmente, sin necesidad de estar viendo el reloj, para cuando ya más o menos tienes que ir concluyendo con el tema. Entonces sí, claro. Ahora hay veces, ¿no? Eso sí pasa, a veces que de pronto cuando coges guiada... Sí. Sí, ya el recreo acabándose, ya no hay salchipapas, profe. De hecho, es una de las anécdotas mías, ¿no? Cuando yo tenía clases con los estudiantes, cuando tenían la última hora conmigo, o sea, nosotros teníamos una hora de salida, ¿no? Nosotros decíamos, esta hora era de salida, entonces yo daba clases hasta esa hora. Y había a lo mejor estudiantes que salieron antes. Y decían, profe, ¿pero por qué no salíamos? Bueno, porque tenemos una hora de salida. Entonces yo generalmente, cuando tenían conmigo los estudiantes de la última hora, creo que no les gustaba mucho, ¿no? Creo que éramos los últimos ya lo último, ya... Sí. Pero bueno, o sea, creo que todo eso es parte de la experiencia. Bacán. ¿Qué tal, Alejo? Por ahí tenemos algunas preguntas, creo, de nuestros amigos de Instagram. Confírmame, Alejo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este quinto podcast. Bienvenido, ingeniero Mauricio. Por ahí también hacer una pequeña agradecimiento, ya que fue también mi profesor, el ingeniero en marketing, y un agradecimiento especial. Tenemos algunas preguntas, claro que sí, de nuestra audiencia que nos han hecho en Vamos a ver, ¿qué quieren saber en este día? Los camaleones. Algunas son en relación al tema del profe, le tratan como profe también a usted, y también acerca del Día del Maestro, y quieren conocer un poquito más del ingeniero. A ver, hemos escogido aquí entre unas 5 preguntitas. Vamos a irlas haciendo en orden, de acuerdo a... En orden de estatura. En orden de estatura. Orden de apellidos. Hay algunas que son bastante interesantes y que me llamaron la atención en estas preguntas. A ver, comencemos con una. Dice... bueno, esta pregunta que nos hacen dice ¿cómo fue sus inicios de la docencia? Me parece que ya la contestó en el transcurso de la entrevista. Ya lo conversamos así. Esta le pongo check. A ver, aquí dice una, ¿se ha enamorado de alguna alumna? Qué buena pregunta. No, es que es una pregunta extraordinaria. Porque y en toda esa larga trayectoria de docencia. Es que sí, o sea, a ver, si me he enamorado de una alumna, pues yo creo que sí. Sí, me enamoré de una alumna que hoy es mi esposa. Vaya, ahí. Concreto el profe. Esto creo que hay que contar más a fondo, o sea, no vale que esté así al aire nada más. No, es que sí, literal. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poquito. Sí, cuando, pues bueno, mi esposa entró a estudiar al instituto, que todavía obviamente no era mi esposa. Entonces, en el ISMAC. En el ISMAC. Sí ven que el ISMAC es también, aparte de cambiar vidas. Sí. De hecho, yo considero que el ISMAC ha transformado, ha sido algo muy importante dentro de mi vida, ¿no? Ha marcado pues prácticamente parte de mi historia. Claro, sí debe ser. Justamente esa es la experiencia con mi esposa. Ciertamente mi esposa fue estudiante mía. Pues, ¿cómo puedo decir? Este no fue el caso en el que yo traté de conquistarle a la chica. ¿Fue algo que fluyó o cómo? Fue al revés. Ay, o sea, ya. No me escuche mi esposa. ¿Por qué cuentas estas anécdotas? ¿Por qué cuentas? Súper resumido, cosas claves. Sí, pero en realidad, pues sí creo que le llamé la atención a mi esposa. A mí siempre me ha gustado ser muy recto en todo lo que yo hago. Entonces yo bajo ningún concepto iba a permitir o inclusive digamos crear una relación en ese sentido. Entonces yo salí del instituto un año de dar clases en el instituto, y es ahí cuando ya empecé la relación con la que hoy es mi esposa. ¿Sí? Empezamos a salir
Y en efecto, pues me casé con ella. De eso estamos hablando 18 años ya prácticamente. A ver. Sí, el 24 de mayo cumplimos 18 años de casados. Batalla de Pichincha Bacán. también, ¿no? Esa fue la idea. Celebrar con una boda Para nunca olvidarse a la nuestros fecha, el próceres aniversario. de la Ahí independencia. Maravillosa jugada. Pero no contábamos con la límite, digamos. Muy bien. Qué buenazo, Bacán. bro. Interesante, interesante, ya que algunas historias parecidas parece que también en el ISMAC, ¿no es cierto? Sí, Ya les algo. diremos. Yo sí he escuchado algunos casos de novios. También Todas sí, ellas, de hecho, hace unas- todas ellas les hemos de pasar por acá por nuestro podcast. Vamos con otra pregunta que nos dicen por acá que me parece también interesante. Dice, ¿alguna vez, profe, se fugó de clases o le llamaron a su representante? No, en ese sí, la verdad no. Créeme que yo cuando era estudiante como que era el típico que pues obedecía las reglas, Ajá. se sometía a los... Sí, o sea, no... El que decía el profe, mandó de ver revista. Profe, no se olvide que mandó. Sí. El típico, sí, la verdad, sí, el típico que entregaba primerito los exámenes. Claro. O sea, sí. Sí, entonces nunca me fugué, no. Chévere. Ni siquiera colectivo. O sea, No, cuando dijeron como que ya no vino el Las profe, fugas todos, masivas. todos Vámonos se todos. vayan. Y el Mauri solito ahí esperando Así. al profe. No, es que yo inclusive alguna vez les agüé eso a unos compañeros. Sí. En la universidad. Sí, es literal, es que en la universidad unos compañeros dijeron, vamos a ir un viernes, ¿no? Y vamos a farrear. Y yo les digo, oigan, ¿ustedes están pagando por esto? Les digo. Y dicen, sí. Le digo, pero están pagando por recibir clases. Le digo, si quieres irte a farrear, ¿por qué tienes que pagar atención? Puedes irte a farrear cuando tú quieras. Híjoles, dio ahí en el tema Claro, emocional. entonces, Pero es que bueno, ya Sí. en la universidad es más entendible. No te creas, los primeros niveles de... Bueno, sí, es verdad, pero, o sea, personalmente sí comparto bastante la idea de eso. O sea, el hecho de, si es que ya estás en la universidad, por ejemplo, yo en la universidad, ¿cuánto pagaba? Creo que casi que $3,000 para estarme fugando, no. O sea, no, estoy pagando para que me den clases. Y en la universidad te pierdes una clase y ya no sabes dónde estás Claro. ubicado ya. Claro, Sí. ¿no? Y a veces yo solito les digo a veces a los estudiantes, o sea, si ustedes quieren farrear, no necesitan pagar pensión, pues, ¿no? Es como, yo les voy a poner este ejemplo, si tú vas a la panadería, compras 20 panes y te dan 18, ¿qué haces tú? Reclamas. Pero aquí te cobran por X cantidad de horas y no te dan 2 horas, tú haces fiesta. Entonces, no, o sea, Qué bestia. eso es lo que yo- Hubiera querido escuchar Ahí eso está hace un unos sano años atrás. consejo. Ahí está un sano consejo para todos los camaleones y para todas las personas también que nos siguen en nuestras redes. A ver, otra pregunta que nos hacen por acá. Esta es un poco... voy a tratar de hacerlo un poco suave. Porque no es tan no fuerte tampoco. Dice, profe, ¿usted alguna vez ha dado clases en Boxer? ¿En clases virtuales? Siempre, nunca me he sacado el boxeo para dar clase. Pero obviamente. Sí, la pregunta creo que va relacionada a esos bloopers que de algunos profesores, ¿no? De que de aquí de la cintura para abajo creo que están en boxer y de la cintura para arriba en corbata. No, he visto tantos casos que no me gustaría que me pase. Por eso nunca prende la cámara, ¿o sí? Siempre prendo la cámara. De hecho, yo siempre prendo la cámara. Y es más, yo tengo como costumbre en la actualidad, al finalizar la clase, yo siempre les hago prender la cámara a los estudiantes y hago que se saluden entre ellos. Porque les digo, a veces ni siquiera se conocen, ¿no? Entonces yo digo, tratemos de reducir Los un de poco esa primeros brecha niveles entre sí la- no se Ya hemos conocen. hablado pues de eso, Sí. que hay gente que se conoce. De hecho, ¿no? Esa vez de Dulcinea Beans que grabamos Grabamos reciéncito, este fin de semana pasó. grabamos, no se conocían, recién se conocieron cuando vinieron acá. Entonces, Sí. bueno, o sea, sí es algo que ya tenemos que estar acostumbrándonos, porque obviamente la pandemia se va de largo y las clases virtuales van a seguir. Mucha gente piensa que las clases presenciales van a regresar, pero personalmente yo creo que las clases presenciales, por lo menos en las carreras que no necesitan cuestiones prácticas, por ejemplo, mecánica, Laboratorios. hablando de nosotros, mecánica, electromecánica, cuestiones así, yo creo que en realidad sí se va a extender bastante las clases. Claro, de hecho, inclusive creo que como información para todos los estudiantes, ¿no? Nosotros siempre estamos de alguna manera alertas a lo que nos digan las autoridades. Claro. Eso para nosotros es el parámetro. Si las autoridades dicen regresamos a la presencialidad, pues bueno, regresamos a la presencialidad, no hay ningún problema. Pero mientras las autoridades no digan lo contrario, nosotros vamos a seguir en la virtualidad. Claro. Aquí hay que priorizar, ¿no? Claro, La salud. obviamente. Listo. Vamos por acá con unas 2 preguntas más que me parecieron las más interesantes también. Dice por acá, si le dan la opción de escoger entre la docencia y la política, ¿cuál escogería? Tomando en cuenta que las dos son de servicio a la comunidad.
O sea, 100%, pero 100%, sin lugar a dudas, la docencia. O sea, no es que yo estoy en la docencia porque no tengo otra cosa que hacer. No es que yo he empezado a dar clases porque de pronto falló el plan A y estoy en el plan B. No, yo doy porque me gusta, porque me apasiona. Y yo creo que la mayoría de los docentes que estamos en el instituto tenemos esa característica. Nos apasiona lo que hacemos, lo disfrutamos. ¿Sí? Por eso es importante la vocación. Yo a los estudiantes les suelo decir, si tú te dedicas a algo que te gusta, es decir, a tu vocación, disfrutas tu trabajo y te pagan por eso. Qué más regalo, ¿no? Pues claro. Ya saben, el SMAC amamos lo que hacemos, claro que sí. Ahora sí, aunque suene a eslogan, pero sí. Es que suene burla. Creo que te estás robando un eslogan ajeno. Pero sí, amamos lo que hacemos. Sí, Somos acá. apasionados por lo que hacemos. Yo creo que sí, la mayoría de los docentes sí. Muy bien, Alejo. Ok, vamos con la última pregunta también. Esta viene en relación a una experiencia que usted tuvo acá en el ISMAG y quieren conocer también nuestros espectadores. Dice, ¿qué tal la experiencia en el TEDx ISMAG? Cierto. Ah, yo iba a preguntar, justo iba a preguntar. Usted lo participó mismo. en un TEDx. Sí. En el primer TEDx. ¿Qué Fue tal? muy emotivo, la verdad. Yo sí me acuerdo. Sí, por poco la lágrima aquí mientras grababa con el Osma. ¿Podría dar un resumen del temita que topó ahí? Serviría bastante a las personas que nos están escuchando y Bueno, viendo. más que resumen, yo creo que diríamos unos puntos fundamentales de esa charla, ¿no? Justamente lo que les decía yo hace un momento, lo importante no es lo que te pasa, sino la forma como tú reaccionas ante lo que te pasa. Y recuerdo yo bastante bien el tema del que dimos de TEDx, ¿sí? Que era justamente que lo importante no es lo que te llevas, sino lo que vas a dejar. Y yo estoy plenamente convencido de eso. Que tú tienes la posibilidad de influir positivamente en las personas que están alrededor tuyo. Tú tienes una oportunidad extraordinaria de dejar una estela detrás tuyo positiva, que genere recuerdos positivos de ti. O sea, pensar qué van a decir la gente después de que estuvieron en contacto contigo. ¿Qué van a comentar de la experiencia de haber pues, compartido por lo menos un momento contigo, ¿no? Para mí eso es muy importante. Y nosotros tenemos la posibilidad de trascender, y más aún los docentes. Ya que empezamos con la docencia y casi ya para terminar con la docencia, más aún los docentes tienen la posibilidad de trascender, tienen la posibilidad de marcar la vida de los estudiantes, precisamente a través, ojo, no solamente a través de enseñar algo o de transmitir conocimientos, sino de modelar los valores que le gustaría que sus estudiantes aprendan. Claro. Eso es muy importante. Claro, es que debes enseñar con el ejemplo. Si no, entonces, ¿de qué estás hablando? Si no fuera una total mentira el hecho de ser Pero docente por supuesto, desde luego que sí. Alejo, ¿tenemos alguna otra preguntita más? ¿No? No. ¿Confirma? Y el Alejo con el micrófono en la mano. No, esas han sido entre algunas preguntas que hemos escogido para nuestro profe. Vamos a ver si tenemos alguna segunda parte, o si es que nos llegan en el transcurso de este podcast, o más preguntas para hacer al profe, pero creo que hasta el momento son las que nos han hecho nuestros espectadores. Chévere, Alejo, muchas gracias por la intervención, perdón, y por las preguntas que nos hicieron nuestros camaleones. Yo quiero hacerle una pregunta, por ejemplo, y esto sería un mensaje también para las personas que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas. Usted desde el puesto de docente tiene un gran poder, como ya dijo, el hecho de poder influir en la vida de alguien con la que usted tiene contacto, y más siendo su profesor. Y esto yo creo que lo van a escuchar estudiantes, padres de familia, bachilleres, lo que sea. ¿Cuál sería el mensaje de usted como rector a ese bachiller, a esa persona que se retiró de sus estudios, a la mamá que por el tema del hijo dejó de estudiar? ¿Cuál sería el mensaje usted como docente para que retome ese camino de ser un profesional y de apostar por sus sueños en la vida? O sea, a ver, yo creo que hay algo fundamental, ¿no? Alguna vez yo escuché a algún conferencista que decía, no es pecado morirse sin haber alcanzado tus sueños. Lo realmente penoso es no tener sueños que alcanzar, no tener metas que conseguir, no tener propósitos por los cuales valga la pena levantarse todos los días. Entonces, si alguien en algún momento empezó sus estudios, o si es que está pensando en estudiar, pues háganlo. O sea, háganlo. Y si se cae una vez, no importa, levántese. Y si se cae dos veces, no importa, levántese. O sea, aquí lo importante es cuando tú tienes una meta clara, definida, concreta, es que tú estés hasta que lo consigues. Después, la satisfacción de haber alcanzado la meta es extraordinaria. El sudor, a veces inclusive las trasnochadas que uno hace. Las lágrimas. Las lágrimas. Si vamos un poquito más a la novela mexicana, sí, las lágrimas, todo eso. Pero sí, vale la pena. O sea, en realidad, cuando tú te das cuenta, regresas a ver
cuando ya alcanzaste la meta, regresas a ver y ves el camino recorrido, tú dices, valió la pena. Valió Sí. la pena las malas noches, valió la pena a lo mejor el sacrificar algunas cosas, valió la pena. Porque al fin y al cabo estás consiguiendo algo que lo conquistaste, que nadie te regaló. Entonces yo lo que les diría a los padres, apoyen a sus hijos. Si tienen un sueño, apóyenle. No seamos los principales detractores de nuestros hijos. Y en el caso de los muchachos, de los jóvenes, oigan, no permitan que nadie les robe los sueños ni que nadie les robe las aspiraciones. Si tienen una aspiración, pues vayan por ella. O sea, no hay otra más. Sí, porque hay jóvenes, a mí me pasó y creo que a la mayoría le pasó, nos graduamos del colegio y creo que Hasta ahí. ajá, es como que te pones a pensar y ¿Y ahora? estudio, trabajo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Entonces, sí, es bien complicado ese tema porque... No, sí. Ajá. Y de hecho, la típica respuesta que recibes de un joven, ¿sí? Y que yo he recibido muchas veces de mis hijos, ¿no? ¿Y qué quieres estudiar cuando ya seas grandes? La típica, no sé. Es que no se No sabe. sé, es que es así, no sé. Es que uno no llega a conocerse tan profundamente para decir, a ver, esto me gusta o esto O sea, creo que podría hay ser. casos y casos, obviamente. Sí. Hay casos que la gente, o sea, de plano ya encuentra su vocación, por así decirlo, inclusive muchas veces antes del colegio. Hay gente que sí, Hay gente nace que con lo su sabe, hay vocación. gente que tiene sueños frustrados. Por ejemplo, yo personalmente, yo quería ser un piloto, pero obviamente no alcanzó la plata para ser piloto. Yo quería ser militar y no me llevaron por ciego. Ahí está. Claro. Entonces, por mucho que tengamos muchas cosas, tal vez sueños frustrados, eso, personalmente creo que este es el momento perfecto para estudiar. Porque Sí. en realidad no hay, creo que, imagínate aquí una persona que estudiaba tal vez en los 60s, imagínate decirle, puedo estudiar desde mi casa, puedo estudiar en boxer, por así decirlo. Imagínate, o sea, qué clase de persona ha tenido las facilidades que tenemos hoy en día para estudiar. Entonces creo que en realidad, si es que tienen chance de estudiar, mucha gente piensa que la pandemia es un Impedimento. un impedimento, pero en realidad yo creo que este es el mejor momento para aprovechar el tiempo, para seguir estudiando, para seguir formándonos, y mejor si es que podemos hacerlo desde casa, tratando de cuidar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sí, y una cosa para complementar lo que tú dices, ¿no? A veces los padres como que tenemos esas frustraciones. Ujú. Es decir, yo quise ser piloto, así es que quiero... Y quiere el el sueño hijo. cumplido en mi Ajá. hijo. Claro. O sea, craso error, bajo ningún concepto. O sea, más bien uno tiene que respetar la decisión que el hijo tome, la carrera que él quiera tomar y más bien apoyarle. Claro. Entonces, ventajosamente nosotros en el instituto tenemos 11 carreras. Es decir, el estudiante puede escoger dentro de las Entre varias las opciones varias. que nosotros tenemos. Y lo importante ahí es que el padre le sepa apoyar Claro. al hijo. Y es más, vean, si es que en algún momento, por X motivo, a lo mejor tuvo que dejar de estudiar, o sea, no se den por vencidos. Pues van a empezar nuevamente. O sea, hay opciones, hay alternativas. Y aquellas personas que a lo mejor por escepticismo no se matricularon pensando que la pandemia iba a pasar y no lo hicieron, porque al fin y al cabo, sí, van a poder alcanzar sus metas. Y es chistoso, ¿no? Cómo da giros la vida, ¿no? O sea, si es que yo, imagínate solo pensando en un futuro distópico, que yo si me hubiera hecho piloto, en este momento no estuviera trabajando. Claro. Por ejemplo. Claro, o sea, cuestiones de la vida, empezó pandemia, el tema audiovisual subió a tope, todo el mundo creía que necesitaba gente para hacer sus streaming, sus videollamadas, que hágame el video, La que hágame la foto publicidad, para que vender todo. mis cuestiones de restaurante. Entonces, da vueltas la vida, ¿no? Y la vida, Diosito, nos trae buenas cosas siempre. Tenemos un Entonces, propósito también. Pero es que ahí está digamos, la alternativa. Ya, una es, obviamente, si tú tienes claro lo que tú quieres y tú te dedicas a lo que te gusta, a lo que te apasiona, chévere. Claro. Pero la otra opción es, si tú ya te estás dedicando a algo, pues apasionate por ese algo. Claro, O sea, sé bueno en lo que haces. Trata de mejorar permanentemente lo que estás haciendo. O sea, destácate. Siempre como. Sí, O sea, porque haz que te guste lo que yo haces. creo que el ser humano a veces nos crían como que gradúate, estudia tu profesión, trabaja y ya. Pero yo creo que a veces no se toman como que, o uno no se analiza a ver en qué puedo ser bueno. Claro. Y como usted dice, ahí salen como que el plan B, a ver si antes era un chef y por A o B me botaron del restaurante por el tema de la pandemia. Pero qué tal si, no sé, tenía otra habilidad que por estar ocupado acá no le daba importancia. Entonces yo creo que un consejo también, traten de explorar para qué son buenos. O sea, uno No, nunca el sabe. joven aquí.
Estudió de mecánico, se graduó de mecánico, se graduó de turismo y ahora hace videos. O sea, Claro, trabajaba en restaurantes, ahora trabajo en video, entonces es también ese proceso chévere de la vida, de Claro. no atarse a un solo camino, sino todo sirve en esta vida, les juro. Por más que se dediquen o trabajen o estudien tal vez una carrera que sus papás les obligó, por el simple hecho que decía el profe de algún sueño frustrado de papás, créanme que todo va a servir en esta vida algún rato. El conocimiento es poder a la final. Claro. El conocimiento es poder. Algo, tío Bicho, que quieras decir ya para empezar a despedirnos de este para empezar capítulo. a despedirnos, a ver, primero una pregunta random ya para salirnos un poquito de tema y empezar a finalizar. Con el final. Exacto. Pregunta random. ¿Cuál ha sido tal vez la anécdota más chistosa, sea en clases presenciales, sea en clases virtuales? ¿Cuál ha sido la anécdota más chistosa que le ha pasado con algún Que alumno? siempre se acuerda, sí, siempre se acuerda. ¿Qué? No tengo ninguna en particular, en realidad. Bueno, las veces en las que yo estaba hablando como loco y no he activado el micrófono me ha pasado. Yo creo que a algunos profesores les ha pasado. Yo, pero sí, con todo. Con ¿no? toda la todo. fuerza. Y como que por ahí un Sí. medio timorato. Profe, está desactivado su micrófono. Se ve la cámara conmigo. Claro, y... Sí, me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? ¿Y de manera presencial no le ha pasado alguna vez algo con algún estudiante? La verdad no recuerdo en realidad que me haya pasado algo así como anecdótico, algo gracioso, chistoso. No, en realidad no lo recuerdo en realidad. Buenos estudiantes. Yo me acuerdo que una sí, vez sí. en el colegio, me acuerdo que en una clase de inglés que no nos gustaba con una profe, era una gringuita que estaba de intercambio, entonces ella en lo poquito que sabía hablar español, nos trataba de dar clases. Yo me acuerdo que justo teníamos educación física y nosotros nos hacíamos sándwiches en las clases de la profe de inglés. Les juro, cortábamos el pan, jamón, rotábamos la cola, así les juro, y comíamos así. Les juro, uy, no, yo sí tenía unas full anécdotas de estudiante en el Y colegio. el W en plena clase de inglés. Sandwich, $1, Sí. Les juro, y es que éramos el típico grupito de atrás, ¿no? Así como que pasabas el pan, del jamón, te pasabas así. Y así nos íbamos armando los O sea, sándwiches con en el pan en la plena. boca mejoraba la pronunciación. Era un tema técnico, la verdad. No era por gordo. Más bien, yo creo que en este punto sería la pregunta del profe directamente. Mauri, ¿qué sería algún mensaje final que quisieras decirle a los camaleones y a los no camaleones que también A nos todas están las escuchando personas en que esta- nos ven y nos Cualquier escuchan. persona que nos ve. Bueno, o sea, como ya lo dije hace un momento, ¿no? O sea, tratar de aprovechar todas las oportunidades que se le presenten, tratar de, inclusive en estos momentos que estamos viviendo, créanme que me he enterado de otra persona que se ha contagiado, que está complicado, y hoy más que nunca podemos ver, ¿no? Que ya son familiares, amigos, compañeros muy cercanos Sí. que se han contagiado. Y que muchas Nadie veces está decimos- libre de Exactamente, contagiarse. nadie estamos libres de contagiarnos. Y lo único que puedo decir es, oigan, o sea, a pesar de las adversidades, a pesar de eso, pues tenemos que seguir adelante. Tenemos que siempre ponerle la mejor actitud a la vida. Yo estoy plenamente convencido que en sí la felicidad para mí es una actitud ante la vida. O sea, no considero que es un estado de ánimo. Es una decisión, ¿no es Sí, cierto? la felicidad no es un estado de ánimo. ¿Sí? Más bien es una decisión, como tú dices, es una actitud frente a la vida. Y está justamente en saber, pues, tomar las cosas que nos pasan, inclusive los acontecimientos circunstanciales que nos pasan, tomarlos con la mejor actitud. ¿Sí? Con la mejor actitud. Y creo que ese es también el mensaje que me gustaría dejarles, ¿no? O sea, que a todas las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, pues que traten de aprovechar todas las oportunidades, ¿sí? Y como bien lo decías tú, podríamos decir que la pandemia puede haber sido un golpe de gracia como para de pronto dejarnos ahí caídos en el piso, pero puede ser más bien una oportunidad para estudiar desde casa, para estudiar sin gastar muchos pasajes, para estudiar en la comodidad probablemente. No gastar en las O salchipapas. sea, hay muchas opciones, ¿no? Entonces uno puede ver las cosas positivas también en medio de la adversidad. Muy bien. ¿Tú ya te contagiaste? No. Bien. Espero todavía no, por si acaso. Este Yo ya me jovencito de contagié, edad, ya llegué de saludar a San Pedro ya. Pero hay que cuidarse, muchachos, hay que No, cuidarse. sí. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y bueno, creo que podemos, una vez dicha la frase final, podemos dar por terminado este podcast. Muchas gracias, Mauri, por este tiempo. Creo que ha sido un tiempo bastante enriquecedor, un poquito distinto de lo que estábamos haciendo, porque nuestro podcast es un poquito más informal, pero creo que la conversación de hoy ha estado un poquito muy chévere, por así decirlo.
Ha estado súper, súper bacán y más bien agradecerte por este pequeño tiempito que nos diste, ya que nos dijiste que estabas a full. Pero aquí en el ISMAC, en realidad todos, Siempre estamos todos, a full. todos siempre estamos a full en el ISMAC. Trabajamos por ustedes, camaleones, porque siempre tengas lo mejor. Eso, bien. Entonces, muchas gracias, Mauri. Bueno, el Alejo, yo, nuestra amiga secreta que está ahí, el W, te damos muchas las gracias de nuevo. Y esperamos tenerte de nuevo en este espacio que es para camaleones, hecho por camaleones y para cualquier persona. Para no camaleones también. Exactamente. Muchas gracias. Camaleones en potencia. Exactamente. Correcto. Muchas gracias a todos por estar en este tiempo y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, cuídense mucho, protéjanse, alcohol y mascarilla y todo. Adiós. ¡Corte! ¡Corte!